Bueno, queridos patitos, estamos a día 8 de marzo, pero del año 1990. En ese momento, la República Federal Alemana, el Bundestag, es decir, la Asamblea Legislativa, la Cámara Baja, acepta las fronteras existentes con Polonia. Es un evento importante, a pesar de que pasa sin pena ni gloria, entre la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre del año 1989 y la propia caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. El año 1990 es muy importante para Alemania. Para el 4 de octubre se produce la reunificación, el 4 de octubre de 1990. Eso sí, la gente olvida convenientemente muchos elementos que quizá, con tu permiso, vamos a comentar. Uno, el primero. El muro de Berlín era inevitable que cayera. Sí, es cierto, hay una novela que es de Plan D, que creo que está comentada en este canal, que habla de qué hubiera pasado si la situación de la República Democrática Alemana hubiera mantenido su curso a lo largo del tiempo porque el muro de Berlín no hubiera caído y por lo tanto no hubiera caído el régimen comunista. De alguna manera, habría tal vez evolucionado y el país habría asistido, lo cual resulta curioso porque, tal y como comentamos en su momento, la situación establece como que la República Democrática Alemana sería la Ucrania de 2021, por poner un ejemplo. ¿Y por qué era inevitable que cayera el muro de Berlín? Pues por una cosa sencilla. Y es que si hay una pared por aquí, pero es posible bajar y cruzar por abajo, entonces el muro no tiene virtualidad alguna. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a que en la zona de Checoslovaquia, Hungría, había cruces porque las hermanas repúblicas de las democracias populares tenían el incentivo de que sus ciudadanos hicieran turismo dentro del espacio socialista. Iban a Budapest, a Praga, y a través de Hungría pasaban a Austria, y de Austria pasaban a la República Federal. Y si no lo hacían directamente, cualquier legación diplomática de la República Federal de Alemania, a cualquier alemán oriental que quisiera ser ciudadano de la República Federal de Alemania, le daban automáticamente la ciudadanía. Era un elemento que estaba ahí encima de la mesa, y por tanto no tenían más que presentarse, decir que eran ciudadanos de la República Democrática Alemana, presentar las credenciales y ya está. Resuelto. ¿Qué pasó en 1988-1989? Que el espacio de Europa Oriental se estaba fragmentando a una velocidad tremenda, hasta el punto de que cuando esos alemanes, que sabían perfectamente que se la jugaban de Berlín Oriental a Berlín Occidental, perfectamente se lo sabían desde 1961 en adelante. Cierto es que en 1975 se mejoró la alambrada y la vigilancia de los muros, y en final de los años 80 se estaba haciendo el Plan 2000 para la mejora y la tecnificación con cámaras, sensores. ¿Cómo habría sido eso de haber podido implementarlo hasta los últimos términos? Pero es que también la frontera entre las dos Alemanias estaba impermeabilizada, estaba sellada. Pero olvidaban la circunvalación a través de, sobre todo, Checoslovaquia y especialmente Hungría, en dirección a Austria, que en 1955 había pasado de ser un país ocupado a un país libre. Libre, pero neutral. Por eso algunas reuniones se hacían en Viena, otras en Reykjavik en Islandia y otras en Helsinki, en Finlandia. Islandia, Finlandia, Austria, países neutrales en el ámbito de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que sucede, evidentemente, en este mundo de 1990, 91, 89? No podemos sustraernos de todavía un poquito antes. Konrad Adenauer se hace un poco
sexy, la Alemania de 1945-49, cuando hay 4 zonas de ocupación, como sucedió en Austria, como sucedió en Viena, como sucedió en Berlín. Solo que en 1948-49 se produce el bloqueo terrestre, ojo, terrestre, no aéreo, por eso se fue hacia el puente aéreo, el bloqueo terrestre de las comunicaciones por parte de Stalin, pensando que la ciudad va a caer. ¿Por qué? Pues porque, como en parte sugerimos en el libro, lo sugerimos en la revisión del libro después del Reich de Giles MacDonald, que establece la idea de que evidentemente los soviéticos llegaron primero y luego los occidentales en el reparto, que se hace primero en Yalta, pero también referido a Potsdam. Pues evidentemente en el final de la guerra la capital de Alemania estaba troceada y la propia Alemania. Los aliados occidentales querían el establecimiento de una economía comercial de inmediato. Los soviéticos querían el establecimiento de una moneda de manera controlada como tenían el rublo. Y por lo tanto, había dos concepciones de lo comercial, de lo económico, de lo político, de lo institucional. Los franceses tenían miedo de una Europa con una Alemania fuerte, porque sabían que Alemania se había retrocedido a épocas anteriores para seguir el futuro. Me refiero a que Alemania, que termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, con la soja encima, con el dictat, había vuelto al Palacio de Versalles después de la victoria en la Guerra Franco-Prusiana, que establece el inicio de la situación respecto a Alsacia-Lorena dentro de Alemania, la necesidad de venganza, la victoria, la derrota, todos estos elementos que luego serán rememorados cuando hablen de la puñalada por la espalda, de la necesidad de sacudirse Versalles. Y los franceses tenían miedo de una Alemania unida, porque la guerra franco-prusiana acabó con esa Alemania unida como una realidad. La venganza por una Alemania unida que tenía Hitler llevó a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahí había esa tensión, esa pulsión de que los franceses querían una Alemania tipo anterior al Sacro Imperio Germánico, con una Alemania más cercana en el Ruhr, más pegada, una Alemania pequeñita, manejable. Y eso se lo dio la división, la posibilidad que luego llegó de tener más de una Alemania, es decir, la Alemania federal, la Alemania democrática, pero ya eran estados diferentes, un poco en la beta de Morgenthau, que a finales del año 43, creo que 43, 40 más bien 44, estableció un plan que salió filtrado curiosamente a la prensa, New York Times y todo esto, en la costa este de los Estados Unidos, que luego llegó al ámbito europeo y por tanto eso acabó calando de manera negativa, porque evidentemente decía que Baviera con Austria sería un estado aparte, sobre todo una economía de base agraria y no industrial, y por tanto había una visión muy castigadora de lo que era Alemania. Francia con De Gaulle, que deja de ser primer ministro en enero del 46 y luego vuelve a ser primer ministro a mediados del 58 antes de cambiar a Quinta República y ser presidente de la República durante 11 años, el jefe del Estado. Pues De Gaulle tenía esa visión temerosa que se concreta en esa situación de las 4 zonas. El Sarre tendrá un estatuto particular hasta comienzos de los años 50, como ya lo había tenido hasta el año 25, que hubo un plebiscito para volver a entrar en Alemania. Sarre era muy importante. La cuenca del Ruhr, tenemos ahí el asunto del año 23, con la incautación por parte de belgas y de franceses, que llevó a la hiperinflación de manera derivada por la política que tuvieron los propios alemanes a la hora de afrontar el pago de los sueldos, pero en una situación muy precaria derivado del Tratado de Versalles. Por tanto, la situación estaba bastante convulsa y da para muchas ramificaciones, como se puede ver. En primer término, los franceses querían que su parte de la ocupación de Alemania fuera suya, para siempre.
Los británicos y los estadounidenses empezaron a crear la bizona debido a la afinidad cultural y el elemento de presión de la relación entre Londres y Washington. Y luego, forzadamente, incorporaron a los franceses a una organización llamada República Federal de Alemania, que se fundará en mayo de 1949. En paralelo a la creación de la OTAN, lo cual resulta curioso. En ese año 1949, justo después de la finalización del puente aéreo y del fracaso efectivo del bloqueo de Berlín por parte de Stalin. ¿Por qué? Pues porque la República Federal Alemana, lo que sería esa República Federal, había constituido antes que el sistema político un marco para la unidad económica y financiera de esa parte de Alemania, de las 3 zonas de ocupación occidental. Es decir, que empezaría a funcionar el tema económico con una base propia, endógena, y con un control político, porque una cosa iba de la mano de la otra. Y por lo tanto ahí había ese inicio en donde había de facto esas dos Alemanias, a pesar de que durante los primeros Juegos Olímpicos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un equipo unificado de las dos Alemanias, e incluso también en fútbol. Lo cual, evidentemente, no duró mucho, pero daba una idea clara de que las dos Alemanias todavía tenían un estatus particular y provisional, hasta el punto de que hasta el año 72 no entran las dos Alemanias, porque evidentemente había que votarlo por unanimidad y algunos países tenían derecho de veto, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hasta el año 72 no entran las dos Alemanias en Naciones Unidas. Esto puede parecer curioso, pero pasó en la realidad que esa situación, en principio provisional, se fue consolidando bastante tarde a lo largo de la Guerra Fría. Por lo tanto, ya cuando va frisando en los años 70 y 80, la situación ya más o menos se ha consolidado, y por eso el Willy Brandt, que había sido alcalde de Berlín y luego fue canciller, después de que en el año 69 el asunto de Bad Godesberg, congreso de los socialdemócratas, del SPD, que tenían ese bagaje del ámbito del marxismo-leninismo, que venía de los tiempos de Bernstein como revisionista de las teorías de Marx, pero Marx fue revisado por Lenin, y ahí está el marxismo-leninismo, que tuvo influencia, y en 1921 las 13 tesis para establecer los partidos comunistas, siempre y cuando los partidos socialdemócratas no asumieran las 13 tesis, y si las asumían, pues entonces no era necesario construir un instrumento aparte, pero evidentemente era muy exigente esas 13 tesis de la Comintern, y por lo tanto la situación pasaba como cuando en 1921 desgajaron del Partido Socialista Español el Partido Comunista de España. El esquema era constituir un Partido Comunista en Baden-Württemberg, el Partido Socialdemócrata Alemán, fundado por Engels, pues se desprendió de lo que era el ámbito del marxismo-leninismo en el ámbito orgánico, ideológico, identitario del partido, como haría 10 años después el Partido Socialista Obrero Español, en ese trampantojo de crisis que en principio llevó a la retirada de Felipe González para 3 meses después retornar a las lindes del poder en el Partido Socialista Obrero Español y volviendo a la carrera para tomar la presidencia del gobierno de España. Y eso, evidentemente, desde el año 49 hasta el 67, prácticamente 18 años, estuvo el señor Konrad Adenauer, que lo hemos comentado alguna vez. En el año 63 hicieron el Pacto del Elíseo, De Gaulle, Adenauer, el inicio de la reconciliación. Pero eso no era suficiente, porque eso es por el lado occidental. Desde el lado oriental, evidentemente, las lindes habían sido diferentes. Tenemos la situación de Polonia, que se mueve hacia el oeste,
En principio, la frontera delimitada en Potsdam, después de lo de Yalta, sobre todo en Yalta, porque Potsdam asume los criterios de fait accompli, de hechos consumados. Era lo de Niese, pero el Niese tiene dos variantes, la variante oriental y la variante occidental. La variante oriental entra un poquito en Silesia. Y había la idea de que la línea que, otra vez, como eh, las líneas típicas de los... la línea Carnarvon, la línea Curzon, todas estas líneas británicas, como aquella que dividía entre lo que luego fue Pakistán y Afganistán. Hay un vídeo sobre esa línea especialmente. Pues en principio esa línea incorporaba parte de lo que había sido Alemania, después incluso del Tratado de Versalles, pero los soviéticos querían una versión más conservadora para los alemanes y más avanzada para los polacos. En tanto cuanto los polacos habían tenido del 43 al 44 dos rebeliones, una de los judíos en el 43, luego otra más general en el año 44, frisando agosto, que es cuando los soviéticos se paran en seco, no avanzan, dejan que los alemanes organicen su propia matanza, reprimiendo la liberación de los propios polacos sobre sí mismos, cosa que hicieron los de Amberes, dicho sea de paso, una ciudad que se liberó a sí misma. No como París, que el señor de Gaulle, cuando entra y hace el discurso el día 26 de agosto del 44 en el cementerio de Notre Dame, dice que Francia, la Francia, que se ha liberado a sí misma. Sí, bueno, conceptualmente puede tener cierto elemento de razón, pero digamos que le han dejado entrar, sobre todo a la 9 y luego a Leclerc, la división de Leclerc. Y por lo tanto, esa situación respecto a Polonia, en donde han establecido el Comité de Lublin para tratar de eliminar el posible enganche con el gobierno liberal que tienen en Londres, ya controlaban de facto una Polonia que en Yalta habían definido como la idea de hacer unas elecciones libres, al de poco tiempo, pero sí, muy libres. El Comité de Lublin lo controlaba Moscú directamente. ¿Cómo iban a hacer unas elecciones libres? Estamos locos. Por lo tanto, eso de coger territorio para la Unión Soviética, concretamente para Belarus y para Ucrania, en el ámbito de la antigua zona de control histórica del Imperio Austrohúngaro, y luego hubo una cierta situación respecto a 1917, 18, 19 y hasta el 20, cuando Ucrania se incorpora formalmente a la Unión Soviética, pues evidentemente digo a lo que luego será la Unión Soviética, porque la incorporación formal es ciertamente en 1920 más o menos, pero la Unión Soviética se crea en 1922, por lo tanto la cronología siempre es un poco jibiri, ¿eh? Ahí bastante curiosa y pintoresca. Y es que ese tránsito hacia Occidente, ese cambiar, esa mudanza, tendrá su importancia porque las fronteras en el ámbito oriental todavía no están, en 2024 no están del todo delimitadas, porque ahí tenemos el señor Orbán con sus bufandas, partidos de fútbol, con una Hungría grandota, cogiendo territorios de otros lados. No podemos olvidar que hubo un pleito que se satisfizo no solamente en el año 38, sino también en el 40-41, metidos en la Guerra Mundial, donde Hungría se hizo más grande a costa de los vecinos, siendo aliados de los nazis. Las cosas claritas. Y el chocolate espeso. Por tanto, las cosas hay que decirlas como son, no como nos gustaría. Y esa situación, a través del almirante Horthy y de las negociaciones con el Tercer Reich de Hungría, respecto de la situación en los futuros conocidos como Secklers, los de Transilvania, la situación en Rumanía, en Hungría, en Chequia, Eslovaquia, en la zona de Bohemia, Moravia, los Sudetes, Danzig. Toda esta zona tiene su importancia porque son restos en la memoria de fronteras que no eran en realidad unas fronteras delimitadas y consensuadas. Lo cual resulta curioso porque lleva a que Willy Brandt, como canciller, curiosamente infiltrado en la oficina de la Cancillería por un agente de la Stasi, Markus Wolf, Erich Mielke, gente de la Stasi que eran los jefes de los capi di tutti i capi, los gente de arriba, los capitostes, pues consiguieron esa infiltración en el oeste, en la Cancillería de la República Federal Alemana,
Y por una cosa u otra se hizo la Ostpolitik. La Ostpolitik era la idea de, bueno, la guerra ha llegado al final, en el ámbito de la Guerra Fría existe, pero en algún momento dado, después de todos los enfrentamientos ideológicos, políticos, militares, es necesario amarrar un vínculo con el este, sobre todo con Rusia dentro de la Unión Soviética, que tienen hidrocarburos y a la máquina industrial alemana, en este caso de la República Federal, le resulta interesante poder, a través del comercio, a través de la economía, estabilizar con lazos de interdependencia que puedan generar paz. Y eso sea irrompible a la hora de que, teniendo tantos enlazos, tantas vinculaciones, tantos elementos en común, pues seguramente sea más difícil posteriormente llegar a una destrucción de la paz en favor de algo bélico. Y a través de eso es como se establecen los gasoductos de la amistad, a través de la propia Checoslovaquia, llegando hasta Austria, llegando hasta Alemania, y que todavía perduran, y que evidentemente esa Ostpolitik suponía de facto la aceptación de las fronteras de la zona oriental. Eso sí, la Conferencia de Seguridad de Europa, la CSCE, que luego evolucionará en una organización propia como es la OSCE, tenemos las actas de Helsinki en 1975, donde tenemos ese asunto pequeño, aunque interesante desde el punto de vista historiográfico, sobre todo para aquellos que quieran conocer de fondo la Guerra Fría, en donde una de las cláusulas establecía que las partes, es decir, estamos hablando de una conferencia de toda Europa, incluyendo por supuesto la Unión Soviética, también los Estados Unidos y los países europeos de un lado y de otro del telón de acero. Aceptaban los derechos humanos como principio básico de organización. Resulta interesante porque hay una beta de interpretación que dirá luego que esta aceptación por parte de los soviéticos de los derechos humanos acabará siendo la piedra disgregadora del sistema. Y evidentemente, entre los puntos, hablaba de la congelación de todas las reivindicaciones territoriales limítrofes fronterizas, estableciendo una fosilización de las fronteras tal y como estaban en 1975. Era una consolidación de la Ostpolitik, de decir, las fronteras son las que son, no vamos a caer en la reivindicación que sucedió después de la zona de Alemania, en respuesta al Tratado de Versalles, al Dictat de Versalles, en donde se reivindicaban, y había algunos puntos que a través de mandatos, a través de resolución de conflictos de la Liga de Naciones, es decir, la Sociedad de Naciones, se estableció respecto a ciertos puntos en la frontera, Schleswig-Holstein, Silesia, el Sarre, que tenían una situación de definir a ver en qué lugar iban a estar. Esto no fue posible después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí era posible la reivindicación o no, de si las fronteras eran justas o no, cosa que la Ostpolitik primero y luego Helsinki dirán que eso ya es capítulo cerrado. Pero, evidentemente, con la formalización del advenimiento de un nuevo régimen, porque la caída del comunismo en la República Democrática Alemana hacía que iba a haber una nueva redefinición del Estado alemán con la incorporación de la República Democrática Alemana al ámbito de la República Federal. Luego será la incorporación al sistema de la Ley Fundamental de Bonn. Pero pocos. Pero hay un cierto número de mapas con irredentismo desde la República Democrática Alemana, reivindicando el hecho de la incorporación del territorio antes de Prusia Oriental, en el territorio federal, sobre todo en el ámbito de la discontinuidad. Me refiero federal de la República Democrática Alemana, no me estoy refiriendo federal de la RFA. Es decir, que había cierto elemento de pelea interno, aunque minoritario, entre la República Democrática Alemana y la Polonia comunista. Si bien como brasa que refulgía en la mente de algunos y en el dibujo de algunos. Por eso es importante, después del tránsito, siquiera de tan solo un año, un poco menos de un año, 11 meses, para ir desde el momento en el que Gunther Schabowski, ante un periodista italiano, dijo que las normas sobre viajes iban a entrar en vigor inmediatamente, pero olvidando interesadamente el hecho de lo que hemos comentado al inicio, de que eso ya estaba
prácticamente a punto de caer, porque los alemanes orientales, los berlineses orientales, tenían un camino libre, aunque más farragoso, para ir a Berlín Occidental, a ir a Alemania Occidental, que era dar toda la vuelta, ir por Austria y luego entrar en Alemania Federal, incluso volar en dirección a Berlín Occidental. Evidentemente eso era muy costoso, más costoso que simplemente ir de Berlín Este a Berlín Occidental. Pero cuando eso ya es inevitable, porque los berlineses orientales, cuando les dicen, oye, es que el muro es vía libre, ya podéis entrar. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta política de viajes? Ya, inmediatamente. Y esto, curiosamente, lo vieron a través del noticiario de las 9 de la República Federal Alemana. Porque sí, captaban los televisores, de alguna manera, los telediarios de la República Federal y por tanto salieron en masa y ahí cae el asunto, cae el muro de Berlín en una histórica noche. Y a partir de ahí, evidentemente un país arraigado en un sistema político concreto y ese sistema político flop desaparece por ensalmo. Entonces tenemos ahí la desaparición física de un sistema político que solamente tiene base de su existencia la creación de un sistema aparte en lo ideológico. Y por eso, en ese año, era necesario poner las bases, porque se hizo a base de la autodeterminación de los pueblos. La reunificación de Alemania es en base a la autodeterminación de los pueblos. Evidentemente había que poner la base para la estabilidad de Europa en base a la idea de que no iba a haber cambios sustanciales y rebajar los temores respecto a lo que iba a ser el futuro inmediato en la relación internacional del nuevo país. A pesar de que sea por cooptación de un país sobre otro, el país que refulgía como una Alemania unificada, a pesar de que técnicamente, como digo, se podían hablar de tres Alemanias. De la Alemania federal, de la Alemania democrática y de esa Alemania que se repartieron los polacos y los soviéticos. Sí, me estoy refiriendo a Kaliningrado, realmente, Königsberg. Y por tanto, eso requería no solamente una ratificación de la Ostpolitik de Willy Brandt de los años finales de los 60, principios de los 70, sino también ratificar las conclusiones de las actas de Helsinki del 75 y de ello derivado volver a poner, pero esta vez negro sobre blanco, en una votación en la Cámara Legislativa alemana, que se asumían esas fronteras existentes con Polonia, porque la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 con la búsqueda de un corredor terrestre entre la Alemania occidental y de la Prusia oriental, sobre la ciudad libre de Danzig. Eso sí, la gente olvida un pequeño detalle. El día 17 de septiembre de 1939 los soviéticos entran en Polonia por el lado oriental, ocupándola, dividiéndola. El tratado Molotov-Ribbentrop del día 23 de agosto de 1939, basado en una semana antes el Comité Supremo del Soviet, había tomado la decisión de hacer ese acuerdo para aplazar la guerra 2 años para los soviéticos. Y por lo tanto, tiene todo que ver el recuerdo de que un 8 de marzo de 1990 en la República Federal Alemana el Bundestag acepta las fronteras existentes con Polonia, con el hecho de que un año después, un año y 4 meses después prácticamente, cuando en agosto de 1991 se establezca la independencia de Ucrania, el memorándum de Budapest de 1994 y la idea del reconocimiento de las fronteras internacionales nos llevará a que Rusia lo romperá completamente en el 24 de febrero del año 2022. Y recordar como último elemento que no existe ninguna razón legal para el sostenimiento de Königsberg por parte de Rusia, a diferencia del reconocimiento implícito de dejar de lado las aspiraciones de los alemanes sobre Silesia, por decir simplemente un ejemplo, Silesia, Pomerania,
Unos tienen claro las consecuencias de la guerra y otros están añorando volver al lugar donde perdieron la situación anterior. Y en fin, sin más, porque sería largo de explicar la similitud entre regímenes y entre Putin y el Cabo de Bohemia. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpien.